El Señor esté con vosotros. Del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. En aquel tiempo decía Jesús a sus discípulos: habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pues yo os digo, amad a vuestros enemigos y rogad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. Pues, si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa vais a tener? ¿No hacen eso mismo también los publicanos? Y si no saludáis más que a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de particular? ¿No hacen eso mismo también los gentiles? Vosotros, pues, sed perfectos, como es perfecto vuestro Padre Celestial. Palabra del Señor. Pues bien, hermanos, vemos en estas palabras que el Señor insiste en educarnos en la fe para que podamos usar las gracias que se nos han dado por el bautismo. Veíamos ayer que el Señor nos decía esta diferencia tremenda que había entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y yo les comentaba que aquellos que dicen que el Antiguo Testamento era muy duro, pues el Nuevo Testamento no es menos duro, pero hay una diferencia. Que tal como veíamos acá en la lectura de Moisés del Antiguo Testamento, cuando Moisés le habla al pueblo, en este libro del Deuteronomio hay un pasaje anterior en donde el pueblo está tan aterrado de los truenos, los relámpagos y las luces que se veían en el Horeb, ¿no? Que era Dios hablándole al pueblo, que le dicen a Moisés: sé tú nuestro interlocutor. Nosotros esperamos acá que Moisés habla con Dios. Entonces el pueblo, en un momento, cuando Moisés les habla y les dice lo que Dios propone, ellos dicen: haremos todo cuanto nos diga el Señor. Entonces el Señor les empieza a decir: tienen que hacer esto, tienen que hacer esto otro, tal como dice ahí, ¿no? Te ordena practicar estos preceptos y estas leyes, obsérvalas y practícalas con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Qué leyes? Amar al Señor tu Dios, amar a tu prójimo, amarte a ti mismo, no robar, etc. Los mandamientos. Bueno, ¿por qué Dios le dice eso? ¿Por qué el hombre está tan ignorante de sí mismo? ¿No? Que primero que nada, para que pueda conocer a Dios, se tiene que conocer a sí mismo. Y en este conocimiento de sí, se van a dar cuenta que no pueden amar a Dios por sobre todas las cosas, que no aman al prójimo, ni siquiera se aman ellos mismos, que aman sus riquezas, que aman sus bienes, que aman todas sus comodidades del mundo. Por eso Jesucristo en otro momento después dirá: no podéis amar a Dios y al dinero, ¿no? Pues bien, habiendo reconocido el pueblo, o vamos mejor, a nosotros mismos, tú amas a Dios por sobre todas las cosas, hasta el punto de poder entregar todos tus bienes a los pobres, tomar tu cruz y seguirlo. Bueno, y para eso, ¿conoces cuál es tu cruz? Pues bien, este tiempo de Cuaresma es un tiempo para darnos cuenta que nos cuesta dar limosna generosa, porque 100 pesitos los da cualquiera. Pero una limosna generosa que te duela el bolsillo, te cuesta. No digamos de acoger al indigente en tu casa, porque no lo haces. Amar a tus enemigos, ni siquiera amas a tu mujer cuando está en esos días difíciles, o ni siquiera amas a tu marido cuando te ha decepcionado que no es el príncipe azul que tú esperabas.
Y no digamos los hijos con los padres. Vale decir, seamos honestos, no podemos cumplir esta ley. Porque además ni siquiera nos amamos a nosotros mismos. Quisiéramos ser distintos. Quisiéramos ser gordos si somos flacos, quisiéramos ser flacos si somos gordos, quisiéramos ser jóvenes si somos viejos, quisiéramos ser rubios si somos morenos, etc. No nos amamos a nosotros mismos. Y no digamos con el carácter, porque cada 2 por 3 nos da ira de no poder soportar, de no poder hacer las cosas, de no tener las capacidades que quisiéramos tener, de no poder lograr las cosas que, etcétera, etcétera, etcétera. Vale decir, ni uno de los 2 primeros mandamientos podemos cumplirlos. Pues bien, este tiempo de Cuaresma es para que podamos entrar en nosotros y descubrir por qué no podemos cumplir eso. Y ahí vamos a ver, ¿no?, que es que no tenemos el amor de Dios, ni tenemos la gracia de poder descubrir su voluntad. Por consiguiente, lo primero que tenemos que hacer es reconocer quiénes somos, en qué nos hemos convertido por culpa del pecado. Una vez reconociendo eso, sin miedo, nuestros pecados, ahí tenemos que decidir, y eso sí lo podemos hacer, si queremos seguir en las nuestras o si pedimos ayuda. ¿Cómo vamos a pedir ayuda? Primero que nada, confesando nuestros pecados al sacerdote, que en el nombre de Jesucristo le presta las orejas a Jesucristo, aunque Jesucristo no necesita realmente del sacerdote, pero tú sí lo necesitas, porque tú necesitas escuchar una palabra que entre por tus orejitas y que te diga, yo te perdono en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Porque si no, el demonio, que es muy astuto, con algún pecado muy gordo, que tú has confesado como los evangélicos directamente al Señor, el demonio te dice, esta Dios no te la perdona y te va a estar atormentando constantemente. No vas a encontrar nunca la tranquilidad ni la paz. Pues bien, una vez confesados tus pecados, ¿no?, empieza a poner en práctica lo que acá te dice el Señor, ¿no? Habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pues yo os digo, amad a vuestros enemigos. ¿Cómo lo vas a hacer? Con la gracia de Dios, con esa gracia santificante que has recibido de la confesión y además con la gracia del Espíritu Santo que has recibido en el bautismo y que por la confesión la recuperas en plenitud y puedes usarla. Por lo tanto, si tú le pides al Espíritu Santo, por favor, ayúdame a amar a mi mujer que está tan difícil, el Espíritu Santo te dará la fuerza, o viceversa, ¿no? Ayúdame a amar a este hombre que no me comprende, que nunca piensa en mí y que siempre está haciendo lo que él quiere y le importa un pimiento su familia. Bueno, pues bien, y el Señor te dará la gracia para amarlo. Y no digamos con la suegra y no digamos etcétera, etcétera, ¿no? ¿Ya? Pues bien. Y en este tiempo entonces, para fortalecer esa gracia que Dios te da, haz ayuno. Da limosna, porque la limosna borra muchos pecados. Y alguna penitencia. Deja de ver las telenovelas, que la Zoraida seguirá sufriendo porque el príncipe Yusuf bueno, no sé si están todavía las teleseries turcas estas que daban, pero eso, con esos nombres raros que les ponen, no, va a seguir sufriendo por su príncipe que no la pesca. Entonces, no te preocupes, que dentro de 15 capítulos va a estar en las mismas todavía. Así que si dejas durante la Cuaresma de ver esas telenovelas, después te vas a poner al día rápidamente. Pero será un buen sacrificio. Deja el celular, no te metas a YouTube, no te metas al WhatsApp, no te metas a Facebook, ¿no? No juegues tu jueguito electrónico favorito, jovencito, ¿no? Hagan pequeños sacrificios que a los ojos de Dios son enormes. Y vas a ver cómo te empiezas a sentir más libre, empiezas a sentir una fuerza interna que te ayuda a estar bien y hacer el bien. Ánimo, ¿no?
Porque si te dedicas a hacer lo que hacen todos, no te puedes ni siquiera llamar cristiano. No. El cristiano es aquel que puede hacer las cosas que en sus fuerzas no puede porque está apoyado en Dios. Y para eso es este tiempo, cosa que así, estando libre, fuerte, con la gracia de Dios, puedas entrar en la Pascua, como digo siempre, ácimo, sin levadura de los fariseos, y puedas empezar a experimentar junto con Jesucristo en ti, su resurrección y su vida eterna, como una primicia de lo que nos espera después en el cielo. Y esto es lo que el mundo necesita conocer. ¿Y cómo lo va a conocer? Por nosotros los cristianos, cuando vivamos conforme a la gracia de Dios, para que el mundo sepa de que hay una salvación y que hay una vida mejor que la que nos dan los políticos y los gobiernos de turno. Atrévete a pedir la gracia de Dios. Atrévete a hablar con tu Padre Celestial como un Padre amoroso que está esperando que tú le pidas para darte. El que tenga oídos para oír, que oiga.